tema es alabando con expectación. Quiero detenerme un poco en esa actitud que tenemos que unir a nuestro tiempo de la alabanza, a nuestro tiempo de la adoración, a ese tiempo de comunión con Dios. Y quiero comenzar estableciendo que es normal, ¿verdad? Ya todos entendemos eso, que en una iglesia se canta. Una buena cantidad del tiempo que se pasa dentro de una congregación se utiliza para cantar, y nosotros ya hemos cubierto en otras enseñanzas el hecho de que en la mayoría de congregaciones, de una manera tradicional, se canta solo por cantar. En algunas ocasiones la gente está de una manera mecánica, cantando cosas que no tienen ningún sentido, no tienen ningún beneficio personal en su vida. En otras congregaciones más modernas hay quizá toda clase de instrumentos y recursos para poder tener durante el tiempo de la alabanza y la adoración un buen momento de emocionarse, de gozarse, aunque no sea necesariamente por la presencia de Dios o por lo que Él haya hecho, sino por la música, por los ritmos o por la clase de canciones que se están utilizando. Pero esta mañana yo quiero ir mucho más profundo, y por eso quiero detenerme bajo este tema, alabando a Dios con expectación. Porque la alabanza, aunque es parte de cada reunión llamada culto, no debe de ser hecha de una manera mecánica, aunque lo hagamos con entendimiento, sino que vamos a agregarle al entendimiento una expectativa de que Dios se manifieste. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y vamos a detenernos esta mañana en el entendimiento de que la alabanza es algo poderoso. Y por eso al diablo le conviene detener al pueblo que no alabe. Al diablo le interesa cerrar las bocas de los creyentes. Porque cuando el creyente alaba a Dios, cuando el creyente sabe alabar a Dios y bendecir el nombre de Dios, hay cosas en el ambiente espiritual que pueden suceder. Y una de ellas es que el poder de Dios se manifieste. Cuando nosotros alabamos a Dios correctamente, esto no es solamente cubrir un programa. No es solamente cubrir un tiempo de lo que ya está programado que hay que hacer. No, es un tiempo de guerra espiritual. Y si la iglesia lograra entender eso, y la iglesia pusiera su corazón en eso, sucederían cosas tremendas de una manera más frecuente. Yo sé que existe un canto que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero a veces no se pasa de declarar ese canto y no pasan cosas maravillosas, porque el pueblo no está alabando a Dios. Pero a través de la palabra de Dios nosotros podemos darnos cuenta que en realidad cuando se da la verdadera alabanza y adoración, cuando se da esa conexión con Dios, con el Dios de los cielos, hay una respuesta, hay una reacción de Dios. Porque Dios no va a quedarse inamovible mientras el pueblo le alaba. Miren, y en lo natural, usted no puede esperar que un niño de cualquier edad se acerque a su padre, le diga algo cariñoso o trate de acariciarlo y que el padre, usted, se quede indiferente. En lo espiritual es imposible que usted alabe a Dios sin que Él reaccione manifestándose de alguna manera en su vida. Va a ser imposible que Dios se quede inamovible, indiferente cuando el pueblo de Dios está exaltándole. Ahora yo quiero ocupar esta mañana una historia que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. En el libro de Crónicas, capítulo 20, voy a introducirle en la historia. Se nos cuenta que Josafat, el rey de Judá, se vio amenazado por una gran multitud que venía en contra de él. Vinieron en contra de Josafat. Ahí está bien, hermano César, ese texto está bien. Se levantaron los moabitas, se levantaron los amonitas, y aparte de estos, también los sirios, para hacerle la guerra
a Josafat. Estas eran naciones que habían permanecido ahí durante el caminar del pueblo de Israel a través del desierto. Dios no los tocó. Dios no causó o no envió a su pueblo a hacerles la guerra, sino que se fueron por otro lado. Ahora que el reino está establecido, estos enemigos se levantan. Y Josafat luego le dice al Señor: mira, Señor, se han levantado enemigos en contra nuestra sin causa. Y esta es una realidad en el ambiente espiritual. Usted tiene a veces muchos problemas que usted no se ha buscado. Hay problemas que usted ha generado con sus malas decisiones, con su pecado. Pero hay muchos problemas que los creyentes tenemos que son sin causa. Usted no se los buscó. Es simplemente tenemos un adversario. Hay un enemigo que se levanta en contra nuestra. Hay alguien que quiere destruirnos, que quiere quitarnos la vida, que quiere robarnos el gozo, que quiere robarnos las finanzas, que quiere robarnos la salud. Se levanta sin causa. Y Josafat, debido al temor que tiene, porque la cantidad de gente que viene contra él es inmensa, es una gran multitud, él tuvo temor del enemigo. Y él hace algo, le dije que lo iba a introducir en la historia. Él hace algo, él se humilla para consultar a Dios. Iglesia, cuando tenemos problemas y no sabemos qué hacer, lo primero que hay que hacer es consultar a Dios, orar, buscar el rostro de Dios, orar. Hay un problema con una gran cantidad de cristianos, y es que a pesar de que están en problemas, no oran. Y Santiago escribió: está alguno alegre, cante alabanza. Está alguno afligido, haga oración. Cuando estamos en problemas es tiempo de orar. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de clamar. Es tiempo de buscar una palabra de los cielos para nuestra vida. Y eso fue lo que hizo el rey. Se humilló, buscó el rostro de Dios. Pero no solamente eso, pregonó ayuno. Proclamó ayuno en todo su reino. El ayuno es un tiempo de búsqueda de Dios. El ayuno es un tiempo de oración, es un tiempo de clamor, es un tiempo de hacer a un lado nuestras necesidades naturales, físicas como la comida. Es un tiempo de hacer a un lado nuestras inclinaciones carnales, nuestros deseos pecaminosos, para ocuparnos de la palabra, para ocuparnos de la comunión con Dios a través de la alabanza, a través de la oración. Así que Josafat clamó a Dios, pero Josafat también proclamó ayuno y le pidió al Señor su ayuda. Y Dios le respondió. Vamos ahí a partir del verso 15. Dios le responde a Josafat. Dios le responde por medio de un profeta, hijo de profetas. Y en el verso 15, en el 16 y en el 17, encontramos instrucciones específicas que Dios le da. Y estas instrucciones comienzan diciendo así: Jehová les dice así: no teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. No teman delante de esta multitud tan grande. Es normal, hermanos, que nosotros tengamos temor cuando vemos las deudas tan grandes, cuando vemos la enfermedad que causa una influencia o una incapacidad o tiene un dominio tan grande. Es normal que nosotros nos sintamos incapaces ante algo grande que aparentemente está tomando el control de nuestra vida, pero Dios siempre será más grande. Y Él da una instrucción que Jesús la repite muchas veces en su ministerio: no temas. Lo normal es tener temor. Lo espiritual es que usted confía en Dios. Lo normal es sentirse incapaz, impotente, aceptar la derrota, aceptar la desgracia, aceptar las consecuencias, aceptar el dominio. Pero lo espiritual es depender de Dios y saber que Él obrará a favor nuestro. Y Dios le dice a Josafat que no teman delante de esa multitud tan grande, porque la guerra no es de ellos.
sino que es suya. No es una guerra entre los amonitas, los moabitas y los sirios contra Judá, sino que es una guerra entre el diablo y Dios, entre las fuerzas demoníacas y las fuerzas angelicales. Y nosotros siempre debemos saber que Dios tiene la última palabra y que a Él le pertenece la victoria. Siempre vamos a encontrar en la palabra que la intervención de Dios va a causar la victoria a favor de aquellos que están de su lado. Pero Dios deja que las circunstancias se levanten porque estamos en medio de esa guerra, estamos en medio de ese conflicto. Jesús lo menciona cuando dice en la parábola del sembrador que algunos reciben la palabra con gozo. La raíz es bien corta y cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la palabra, se secan, dejan de perseverar, no permanecen. Jesús dice que viene el malo y el malo roba la palabra. Todo creyente verdadero tiene que saber esto. El diablo lo odia. El diablo quiere convertirlo en un esclavo del pecado, porque es la forma en la que él le lleva la contraria a Dios. Y cada vez que el diablo se lleva un alma para el infierno, él está logrando su propósito de ser un adversario y de ir en contra de la voluntad de Dios y de mostrar que él tiene el poder sobre la creación de Dios. Pero cada vez que Dios levanta a alguien del pecado y lo transforma, Dios muestra su gracia, su misericordia y su poder. Cada vez que Dios levanta a alguien del pecado y lo saca de la esclavitud, Dios muestra que su gracia es más que suficiente. Dios muestra que Él tiene el poder de convertir a un pecador en un hijo suyo. El diablo de hecho ya tiene el camino avanzado en nuestra vida porque nacemos bajo maldición. Nacemos inclinados al pecado. Nos sentimos inclinados a pecar. Entonces el diablo ya tiene la mitad de la victoria ganada. Porque si él logra convencernos que vivamos en el pecado, la muerte nos va a alcanzar. Pero no importa que el diablo esté adelantado en la carrera. El Señor siempre estará en una condición y en una posición mucho mayor, como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y Dios puede obrar, y de hecho ha obrado en la vida de personas que ya no tenían esperanza. Dios ha transformado la vida de gente por las cuales nadie daba 5, ocupando esa frase, ¿verdad? Dios ha cambiado personas, ha levantado a personas de la miseria. Dios ha levantado personas de la enfermedad, de la muerte. Dios ha mostrado su poder. No importa que la multitud sea grande, no importa que el problema sea grande, no importa que sea hecho sin causa, Dios tiene el poder de dar vida a los muertos, de hacer a la estéril madre de hijos. Dios tiene el poder de abrir caminos en el desierto. Dios tiene el poder de hacer que una huérfana entre en el palacio, que un pastorcito se convierta en rey. Dios tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Pero la clave de vida, donde comienza todo, es no tener temor. Yo quiero que usted examine a qué le tiene temor usted ahorita. Porque la primera instrucción es que usted no tema. No tema el fracaso. O sea, no acepte como un hecho que lo que sus sentidos, su razonamiento le inclinan a pensar, eso es lo que va a suceder. Porque Dios puede cambiar en un instante la maldición en bendición. Así que la primera instrucción de Dios es no teman. Verso 16. Mañana desciendan contra ellos. He aquí que ellos van a subir por la cuesta de Cis y los van a hallar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Mire, Dios le dice que la guerra no es de ellos, pero les dice que se presenten en la guerra. Qué curioso, ¿verdad? La forma en que Dios actúa, porque Dios quiere probar nuestra obediencia, hermanos. Dios le dice a Josué, mira, le dice, tú vas a repartir la tierra, yo se las he dado, pero hay gigantes, hay que sacarlos. Entonces Dios podía haberlo llevado, ¿no creen ustedes? En aquel tiempo que había muchísima menos población en la tierra,
Dios podía llevarlos a alguna región donde no hubiera gente a la que tuvieran que sacar. Pero Dios los lleva a una región donde en realidad comenzó todo. Dios los está llevando de nuevo al lugar donde fue plantado el jardín del Edén. Y esa región ahora está bajo el control del diablo. Está poblado con naciones paganas, llenos de prácticas idólatras, naciones que están practicando cuestiones ocultas. Y por eso Dios les advierte que no vayan a hacer las prácticas que esas naciones paganas realizan. Y les dice que por esas naciones, por esas prácticas que ellos tienen, por ese estilo de vida que ellos tienen, es que Dios los está removiendo y los está juzgando. Pero Dios podía haberlos llevado a una tierra donde no hubiera necesidad de pelear. Pero vean la forma en que Dios obra. Les dice, les he dado la tierra, pero ustedes suban y saquen a los gigantes y entonces va a ser suya. En este caso, Dios les está diciendo, la batalla no es de ustedes, pero quiero que se presenten a la guerra. Ustedes no van a tener que pelear, pero quiero que se presenten. Quiero que hagan acto de presencia. Y mire, hermano, solo con el acto de presencia que usted hace, la bendición de Dios puede manifestarse. Solo con su acto de presencia para poder ser testigo de lo que Dios va a hacer. Así que Dios le dice, no teman, desciendan contra ellos. Y me llama la atención esa palabra descender porque prueba algo. Mire, no dice suban hacia ellos, sino que dice desciendan hacia ellos. Recuerdo haber aprendido del pastor John Kohler esta verdad. Muchos creyentes oran, claman a Dios diciéndole, Señor, ayúdame. Mira, Señor, que el enemigo está obrando. Mira que el enemigo está tomando control de mi vida. Y ayúdame, Padre, y quítame a este diablo de encima. Y dice, muchos creyentes oran y sienten y piensan que las circunstancias, el enemigo, los demonios, el diablo mismo están arriba de ellos y ellos claman a Dios para que Dios les ayude a ser libres de esa opresión. Cuando en realidad la revelación bíblica es que el creyente está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y el diablo no está arriba de Cristo. Cristo está arriba de todo nombre que se nombra. Y si el creyente está sentado con Cristo, entonces ¿cuál es el lugar de los demonios? Es por debajo. Y por eso Jesús pudo decir, les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Él no dijo, les doy la autoridad de jalarlos, les doy la autoridad de bajarlos. Él dijo, les doy la autoridad de caminar sobre ellos, de caminar en autoridad, de caminar en dominio. Pero estas son cosas espirituales, hermano, que tienen que entenderse en nuestro espíritu, no solo con la mente. Así que me llama la atención esta palabra. Desciendan, les dice el Señor. O sea que los enemigos están en un nivel más bajo. No están más arriba. Diga, mis enemigos no están arriba de mí, están abajo de mí. Porque estamos unidos a Cristo, hermano. No es un asunto de terapia. No es un asunto de palabrerío hueco. No, es el resultado de estar unidos a nuestro Señor. Porque la Biblia dice que hemos resucitado juntamente con Cristo. A nosotros nos hace falta asimilar la verdad, la completa verdad de muchos textos en la palabra, como esto que le estoy mencionando. Haber resucitado con Cristo, estar sentados con Cristo, eso no es poca cosa, hermano. Pero como estamos aquí sentados en la iglesia y hace calor y las sillas están duras, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos en lo natural y no nos enfocamos de una manera espiritual. Mira el verso 17. No habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Gloria a Dios, hermano. Prácticamente que el verso 17 resume la instrucción. Párense y estén quietos.
Prácticamente que el enfoque es, ustedes solamente van a ser testigos de lo que yo voy a hacer. Y yo he llegado a esta conclusión, hermano. Siempre lo que nosotros hacemos es insignificante comparado con lo que Dios hace. Pero Dios quiere probar nuestra obediencia, nuestra dependencia de Él y nuestra fe. Porque es a través de nuestra obediencia en fe que le permitimos a Él manifestarse a favor nuestro. Dios da instrucciones sencillas, como por ejemplo cuando Él manda a alguien a lavarse al estanque de Siloé. Dios da instrucciones sencillas, como cuando manda a Pedro a pescar para poder conseguir dinero. Dios da instrucciones sencillas, como cuando dice, recuesten a la gente para poder repartirles el pan después de orar por esto, después de bendecir el pan y que se multiplique. Dios siempre nos da instrucciones sencillas, hermano. Imagínense que para la salvación, lo que la persona tiene que hacer es confesar a Jesús y creer con su corazón y será salvo. No tiene que acumular 50,000 horas de iglesia. ¿Se acuerda cuando usted hacía las horas sociales? Porque hoy no se hacen. Hoy solo se lleva gaseosas y churros a las escuelas y ya le contaron las horas sociales. Y había que estar recibiendo la firma de cada hora, 2 horas, 3 horas, hasta acumular las horas. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Supóngase que usted tuviera que acumular 50,000 horas iglesia para poder considerarlo un candidato para ser salvo. Y algunos ni vienen, desaparecen, vienen por pedacitos y esas no cuentan. Pero agreguémosle más horas, hermano. Dios pudo haber hecho las cosas más complicadas para nosotros, pero Dios las ha hecho sencillas. La salvación depende de confesar a Jesús creyendo con nuestro corazón. La sanidad depende de nuestra confianza en la obra de Cristo. El recibir milagros de provisión, milagros de protección, dependen de una oración. Dios hace la mayor parte. Y Dios nos pone solamente como responsabilidad cosas pequeñas. Mire el verso 17, dice, párense, quédense quietos y vean la salvación que Jehová va a hacer con ustedes. Pero luego le repite lo que ya les dijo en los versos anteriores. En el verso 15 y en el verso 16, no teman, no desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. El rey recibe esta palabra, pero el rey hace algo y a mí me llama la atención esto, porque las instrucciones de Dios son bien simples. Las instrucciones de Dios son prácticamente imposibles de fallar en cumplirlas. Salir hacia la batalla, no tener temor y quedarse quietos. ¿Verdad que eso es sencillo? No requiere un gran esfuerzo, pero sí requiere una convicción interior para que usted se quede quieto, confiando en Dios, esperando que Dios va a obrar en su vida y renunciar al temor, tomar la decisión de no tener temor. Si usted trata con su interior, Dios va a tratar con lo que está fuera de usted. Si usted camina en fe, Dios se va a encargar de manifestar su poder a favor suyo. Así que Dios le está diciendo a este pueblo que no teman, que no desmayen, que salgan y que se queden quietos porque Él va a pelear contra ellos. Según la historia, el rey hace un par de cosas más. Él consulta al pueblo cómo hacen para poder llevar a cabo esta instrucción divina. Y entonces dice de que habiendo tomado consejo, verso 21, habiendo tomado consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que estos dijeran, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora, ubíquese entonces con la historia. El enemigo está ahí, es una cantidad innumerable, una cantidad tremenda de enemigos que se han levantado en contra de Judá. El rey recibe una palabra de Dios. La palabra es que no tengan temor,
que se presenten a la batalla, pero que se queden quietos. El rey toma la decisión de ordenarle al ejército prepararse. Toman las armas como que van a ir a la guerra, pero ellos ya saben que no van a pelear. Toman las armas como que van a entrar en la batalla, pero a Judá se le ocurre algo que Dios no mandó. Y aquí es donde va la conexión del tema. La alabanza con expectación. Porque Judá toma la decisión, después de haberse reunido con los líderes, como dice el verso 21, ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Dios. Se vistieron con ropas adecuadas, con los ornamentos sagrados, y mientras el ejército salía, había un coro que estaba proclamando la misericordia de Dios. Ahora imagínense el cuadro, el desfile militar, la gente con sus espadas, con sus lanzas, con sus escudos, ya sabían que no iban a pelear. Pero hay un grupo de personas, hay un grupo de levitas, hay un grupo de cantores que están proclamando la misericordia de Dios. Y esto, hermano, es un principio poderoso para poder alcanzar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. La misericordia de Dios es para siempre. No se acaba. Y por la misericordia, nosotros podemos recibir todo lo que no merecemos. No hay nada que quede fuera de la cobertura de la misericordia de Dios. Ha pecado, ha cometido errores, ha cometido grandes torpezas en su vida. La misericordia de Dios estará ahí para levantarlos. Dios con su misericordia, hermano, obra en nuestra vida para protegernos, para proveernos, para levantarnos. Es como el padre del hijo pródigo. Fue por la misericordia que lo recibió y le puso de nuevo un anillo en su mano y le puso calzado en sus pies y ordenó que le dieran nuevas vestiduras. ¿Por qué por la misericordia? Porque el padre ya le había repartido a sus hijos las cosas y el hijo pródigo se había malgastado todo, ya no tenía derecho a nada. Y aquí es donde la misericordia tiene gran importancia para nosotros. La misericordia no es un derecho, hermanos. La misericordia no nos da lo que merecemos. La misericordia provee lo que nosotros no somos dignos de alcanzar. Y la misericordia permite que no recibamos lo que merecemos recibir. La misericordia y la gracia de Dios trabajan juntas. Pero cuando nos enfocamos en la misericordia de Dios, sabemos que aquel que está lejos puede ser restaurado, puede acercarse. Aquel que ha caído puede ser levantado. Aquel que está siendo oprimido puede ser sacado en libertad. Ahora vemos entonces que este grupo de personas están cantando. Pero aquí es donde está el asunto del tema. ¿Qué actitud tenían ellos? Yo creo que ellos tenían la expectativa de ver el poder de Dios manifestándose. Porque nos vamos hacia el verso siguiente, nos vamos hacia el verso 22. Y aquí está la clave, hermano. Y dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, préstele atención a la frase. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mire esa frase, hermano. Cuando comenzaron. No dice, y después de 2 horas alabando a Dios, y después de 3 horas, después de 5 horas. Dice que cuando comenzaron a alabar a Dios. Hermano, hay cosas que pueden suceder en su vida cuando usted comienza a alabar a Dios de la manera correcta. Cuando usted alaba a Dios sin temor.
Cuando usted alaba a Dios con expectativa, el problema sigue estando ahí, es grande, pero usted confía en Dios. Y usted alaba a Dios porque usted cree la palabra de Dios. Porque mire, estos son los principios que podemos extraer de esta historia. Oiga bien, número 1, los enemigos se levantan sin causa. Usted no ha dado motivo, pero hay conflictos en su vida. El enemigo se levanta en contra suya. Número 2, lo que usted tiene que hacer cuando hay enemigos en contra suya, que son superiores y que usted no puede tomar el control, lo que tiene que hacer es buscar de Dios una palabra. Iglesia, oigan esto, cuando usted tiene un problema, lo que tiene que hacer es buscar de Dios una palabra. Y cuando digo una palabra, más específicamente, entiéndame, una promesa. ¿Qué es lo que recibió Josafat cuando buscaron a Dios y ayunaron? Promesa de victoria. De acuerdo al problema que usted tenga ahora mismo, busque de Dios una palabra. Busque de Dios una promesa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No adoptar una actitud de aceptación de la derrota. No dar por hecho que no vamos a poder salir adelante. No comenzar a contar a nuestros amigos o hermanos sobre el problema o la situación como para poder apoyarnos en brazo humano. No. Buscar de Dios una palabra. Y cuando la haya encontrado, hermano, cuando haya encontrado esa palabra, número 3, créala, hágala suya. Cuando usted encuentra una palabra de parte de Dios, así como Josafat recibió una palabra de parte de Dios, créala y diga: esto es para mí. Esto es palabra de Dios para mí. Y párese en esa palabra. Retenga esa palabra. 4, alabe a Dios anticipadamente. Dije, alabe a Dios anticipadamente. ¿Por qué? Porque si usted tiene una promesa de Dios que se aplica a su vida, usted puede darle la gloria a Dios, darle la alabanza a Dios, porque usted está apropiándose de la victoria. Y esto es alabar a Dios con expectativa. ¿Qué va a suceder? Número 5, usted va a experimentar la victoria, que fue lo que pasó con el rey Josafat. Son los principios que podemos extraer de esta historia. Ahora es muy interesante, hermano, que Dios no le ordenó a Josafat que le alabaran. Mire, Dios le dijo a Josué que para conquistar Jericó dieran una vuelta, un día, otra vuelta, el segundo día, otra vuelta el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo, que dieran 7 vueltas. Pero Dios no le dijo a Josafat: mira, quiero que se paren enfrente de ellos y se pongan a cantar. No, fue una idea de Josafat, porque Josafat recibió la palabra, creyó la palabra y se apropió de la victoria. Esto es lo que hace que alabemos a Dios con expectativa. Tenemos enemigos, tenemos problemas, hay situaciones que están fuera de nuestro control, pero igual alabamos a Dios, número 1, porque Él es digno. Y número 2, porque tenemos la expectativa de que Él manifieste su poder y que obre en nuestra vida. Y entonces la alabanza, contrario a la costumbre tradicional de que sea una celebración por haber recibido algo, la alabanza es una anticipación a la victoria. Pero se requiere fe para hacerlo, hermano. Que usted esté en un hospital, que usted esté con oxígeno, con una sonda por aquí, con que usted le estén inyectando un montón de cosas, y que usted esté alabando a Dios cuando ante la mirada de las demás personas usted se está muriendo. Pero los hombres y las mujeres de fe pueden hacerlo, porque a través de la fe nos anticipamos, saludamos la bendición de lejos, llamamos las cosas que no son como si fuesen,
y le damos la gloria al Dios de los cielos porque nos hemos apoyado en su palabra. Por eso no olvide la secuencia. Los enemigos se van a levantar sin causa. Usted busca una palabra de Dios. Cuando encuentre esa palabra, la cree, la hace suya y alaba a Dios, dándole la gloria anticipadamente. Nosotros en lo natural podemos practicar darle las gracias a alguien anticipadamente por algo que nos ha ofrecido. Véngase mañana, le dice, y entonces vamos a arreglar este asunto. Gracias, óyele, gracias, y no le ha dado nada. ¿Verdad? En lo natural podemos darle gracias a la gente por lo que nos han dicho que van a hacer. Cuanto más, hermano, con entendimiento no vamos a alabar al Dios de los cielos que nos ha dado preciosas promesas. Y le vamos a decir: te alabo, Padre, porque mi vida está en tus manos. Te alabo, Señor, porque aunque afligido y necesitado, tú piensas en mí, Señor. Te alabo, Padre, porque tú has ordenado mi fuerza. Y le damos la gloria a Dios anticipadamente, porque nos estamos apropiando de una victoria, de una manifestación de su poder en nuestra vida. Es interesante, como le decía, Dios no le ordenó a Josafat que le alabaran. El principio escondido ahí de la alabanza es sumamente importante. Pensémoslo de esta manera: ¿por qué Josafat decidió alabar a Dios? Respuesta: porque él ya sabía que la victoria era suya. Pregunta: ¿por qué usted habría de alabar a Dios en medio de sus problemas? Respuesta: porque usted cree, usted sabe que el Dios de los cielos se va a mover a favor suyo. Amén. Usted le da la gloria anticipadamente, porque ha recibido una palabra. Usted confía esa palabra y usted se apropia de la victoria. Josafat no estaba ahí dudando, pensando, pero es que son muchos, ¿verdad? No, él se apropió de la victoria. Y yo me imagino a esta gente alabando a Dios con expectativa de que algo sucediera. Y es así, iglesia, como tenemos que avanzar. Comencé diciendo: en la mayor parte de iglesias el tiempo de cantar es tradicional, sin sentido, sin propósito. En el mejor de los casos es un tiempo emocional, de celebración, que la gente está contenta. Pero eso no es el propósito de Dios para el tiempo de la música. El propósito de Dios es que nosotros nos regocijemos en quién es Él, le demos la gloria reconociendo su grandeza, pero al meditar en quién es Él y saber que estamos unidos a Él, nos apropiemos de las bendiciones. Ejemplo: Señor, tú eres el creador de todo cuanto existe. Tú eres el único Dios, el Dios eterno, creador y sustentador de las cosas visibles e invisibles. Sí, pero ¿y eso cómo lo aplico a mi vida en la alabanza? David lo entendió. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Si Él tiene poder para crear todas las cosas, Él tiene el poder para arreglar las cosas. Si Él tiene el poder para crear cosas tan maravillosas, entonces nos muestra que Él tiene la sabiduría, la habilidad, y que su buena voluntad está dispuesta para nosotros, y que podemos esperar en Él manifestándose en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, hay algo escondido espiritualmente hablando que tenemos que explotar o que tenemos que aprovechar, y es que lo que Él es y lo que Él hace está disponible para nosotros. Ejemplo: Dios dice: mío es el oro y mía es la plata, y Él es mi Padre. Y si Él es el dueño del oro y de la plata, yo sé y me puedo alegrar y puedo gloriarme y alabarle, sabiendo que todas las cosas que pertenecen a la vida me han sido dadas. Y mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que se lo pida. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Entonces, mientras alabo a Dios porque Él es el dueño del oro y de la plata, yo recibo mi provisión.
yo creo que Dios se va a manifestar a favor mío, porque he encontrado una palabra de parte de Él. Estoy caminando en base a una promesa. Entonces definamos esto. Todo cristiano debería de entender que la alabanza no es un acto religioso, no es un asunto de talentos, ni tampoco se trata de cubrir un programa. La alabanza es como un arma espiritual. Mire, la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Usted da una palabra y hiere a una persona, pero usted puede dar una palabra y es como bálsamo. Puede sanar, puede levantar a una persona. Con las palabras podemos derribar o podemos edificar a las personas. Amén. Con las palabras usted ha sido herido. Con las palabras usted ha sido lastimado. Pero con las palabras usted también ha sido levantado, reconocido, honrado. Hay poder en las palabras. Cuando lo trasladamos al ambiente espiritual y en particular con respecto a la alabanza, entendamos que la alabanza es como una arma espiritual, porque mientras declaramos la grandeza de Dios, estamos rebajando a sus enemigos. Estamos humillando a nuestros enemigos y estamos declarando nuestra confianza en el Dios de los cielos. Pero mucho más allá que simplemente verlo de esta manera, la alabanza es como un arma espiritual, porque cuando alabamos a Dios, es posible que el poder de Dios se desate para manifestarse en nuestra vida. Cuando alabamos a Dios, cuando declaramos su grandeza, su majestad, se puede desatar el poder de Dios en el ambiente espiritual a favor nuestro. Y aparte de eso, la alabanza es una forma de hacer guerra espiritual, porque según el Salmo 149, nosotros ejecutamos juicio, dice. Los reyes son aprisionados, dice la palabra. En el Salmo 149 se nos muestra que la alabanza realmente pertenece al plano espiritual. No es parte del entretenimiento, no es para la gente, es parte de una batalla espiritual. Dice que tenemos que exaltar a Dios aún en nuestras camas con espadas de dos filos, para que sea ejecutado el juicio decretado, para aprisionar reyes. La alabanza es parte de la guerra espiritual en la que nosotros estamos involucrados. Y a través de la alabanza, hermano, en la Biblia se nos muestra que la intervención de Dios ha sido a favor de su pueblo para darles la victoria. A veces la alabanza ha estado representada, por ejemplo, con las trompetas. ¿Recuerdan ustedes a Gedeón y los 300? Gedeón estableció una estrategia. 300 cántaros, 300 trompetas y 300 teas o antorchas. Pero dice la palabra que cuando tocaron las 300 trompetas, mire hermano, si una trompeta suena pero tremendo, porque le digo, una trompeta aquí en la iglesia cambiaría el ambiente espiritual en la alabanza. Una trompeta, se imagina usted 300 trompetas, hermano. Pero esas trompetas representan el júbilo, representan la alabanza. Y según Jueces capítulo 7 verso 22 dice que los 300 tocaban la trompeta y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Iglesia, quiero decirles esto esta mañana. Cuando usted use sus trompetas o su trompeta, Dios va a poner a sus enemigos en contra de ellos mismos y va a manifestar la victoria a favor suyo. Pero usted tiene que aprender a usar su trompeta. Tiene que aprender a vivir en alabanza. Tiene que aprender a alabar a Dios con expectativa. Mire, lo mismo sucedió, hermano, con Josué. Lo mismo sucedió con David. Ellos alabaron a Dios, glorificaron a Dios, dependieron de Dios, confiaron en Dios y el efecto fue el mismo. Dios puso a los enemigos a matarse entre ellos mismos. Dios puede guardarnos de nuestros enemigos. Dios puede librarnos de los que nos amenazan. Dios puede encargarse de los que buscan nuestro mal.
Pero como iglesia somos llamados a levantar una alabanza con expectativa. Tenemos el problema, pero alabamos a Dios sobre el problema. Tenemos el problema, pero reconocemos la grandeza de Dios y nos apoyamos en una promesa para alabar a Dios como que si no hay ningún problema. Amén. Lo que yo puedo entender es que la iglesia está en una falta de entendimiento y discernimiento espiritual con respecto a la música. Ahora, en el nivel básico, el creyente llega a entender: si estoy alegre, canto alabanzas. Si estoy afligido, hago oración. Es válido, es correcto, pero ese es el nivel básico de vida cristiana. Usted alaba a Dios cuando usted disfruta las bendiciones. Amén. Aunque hay algunos creyentes que ni eso hacen. Están recibiendo el aire de Dios, están recibiendo el aliento, la vida, la fuerza, y no alaban a Dios todos los días. Y ese es el nivel básico, hermano. Alabo a Dios porque reconozco sus bendiciones sobre mi vida. Clamo a Dios cuando estoy afligido, cuando tengo problemas. Pero ese es el nivel básico del cristianismo. Esta mañana le estoy mostrando un nivel más elevado, el de una vida de alabanza con expectativa. Cuando usted no ha recibido la bendición todavía, pero sabe que usted está bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Cuando usted ha leído la palabra y usted entiende que usted está completo en Cristo. No es el mundo quien lo va a saciar. No hay nadie que pueda llenar el vacío en nuestra alma, en nuestro espíritu. No hay nadie que pueda saciar nuestra existencia, sino solamente Dios. Y no es el mundo quien nos va a salvar. Jesucristo es el único Salvador. Entonces, cuando nos paramos en la palabra, podemos alabar a Dios anticipadamente como un acto de fe y con la expectativa de que Dios se va a manifestar en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta. Regresamos a Crónicas, segundo libro de Crónicas 20:29. Nos vamos a dar cuenta, hermano, que si nosotros desarrollamos una vida de alabanza, esta mañana lo estoy llamando a desarrollar una vida de alabanza. Alabe a Dios en frente de sus enemigos. Alabe a Dios en frente de la muerte, en frente de la enfermedad, en frente de la pobreza, en frente de la necesidad, en frente del peligro. Alabe a Dios y vea a Dios manifestándose en su vida. Alabe a Dios anticipadamente y con expectativa, y usted va a experimentar lo que estos hombres de fe experimentaron. Verso 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. No, algunos no entendieron. El pavor de Dios, terror, miedo cayó sobre las naciones cuando supieron que lo que Josafat había hecho era poner gente a cantar. Y que al poner gente a cantar, Dios se movió a favor de ellos. El terror, el miedo va a caer sobre las personas que buscan su mal. Cuando sepan que usted es una persona que alaba a Dios, y es Dios quien pelea por usted, y el que se levanta como poderoso gigante para bendecirle, porque Él quiere glorificar su nombre en su vida. Y la gente va a tener temor de levantarse en contra suya, porque van a saber que hay Dios en los cielos. Porque van a saber que Dios tiene a sus amados y sus ojos están sobre ellos. Y la gente va a tener temor de hablar. La gente va a tener temor de levantarse en contra suya. El temor de Dios sobre sus enemigos. Cuando la gente sepa, a Él nadie lo puede tocar, con Él no se metan. Me decía hermano Miguel uno de los problemas que él tuvo cuando estableció la iglesia en Olocuilta, que la persona que está junto a él es un pastor. Y cuando él comenzó a hacer la reunión, comenzó a tener una actitud hostil de parte de él. Palabras, reclamos,
porque se parqueaban los vehículos ahí para llegar a la zona de la iglesia. Y entonces él dice de que él trató por las buenas de llegar a un acuerdo con este hombre. Y lo que más le impactaba era que era un pastor. Y él trataba de llegar a un acuerdo con el hombre. Habló con él, que le permitiera, que los carros tenían que llegar, no hay otra forma para llegar ahí, tenían que pasar ahí. Y que iban a respetarle su parqueo, pero que iban a tener que ocupar todo el resto. Y el hombre le dijo que no, que a él le pertenecía lo que estaba enfrente únicamente, que el resto él no podía utilizarlo, que el resto él no podía meterse porque iba a tener problemas con él. El pastor, hermano. Y entonces vino él y oró. Señor, le dijo, yo te ruego que hagas algo, le dijo, porque yo no quiero estar en conflicto con mi hermano. Él buscó a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos problemas? Buscamos a Dios, buscamos una palabra y luego dependemos de Dios y le damos las gracias. El pastor dice que le dijo, Señor, yo no voy a estar en problemas con mi hermano. Sé tú obrando, sé tú actuando, haz tú lo que tengas que hacer, porque yo ya intenté y no puedo hacerlo. Y gracias, Padre, por tu respuesta. Y él me dice, es tremendo las cosas que pueden suceder. Me dice, cuando Dios se levanta a favor de uno, el hombre presta el carro, se lo chocan y se queda sin carro y sin razón para estar haciendo pleito porque estábamos ocupando el parqueo. Dios puede levantarse a favor suyo, hermano. Yo recuerdo cuando un hombre se levantó en contra mía, un rezador, Dios lo oculta. Él había dicho, y yo voy a hacer que al señor Cornejo lo echen de aquí. Y él me reportaba, yo les he contado esto en algún par de ocasiones. Él me reportaba que yo llegaba tarde al trabajo y me reportaba que me iba temprano. Y el jefe me llamaba, mire, ¿por qué vino tan tarde? Aquí dice que vino a las 10 de la mañana. Mire, aquí dice que se fue a las 4 de la tarde. Él me reportaba mal. Y yo sabía que ese hombre había dicho, yo voy a hacer que lo echen del trabajo. Pero mi jefe me llamaba y él confiaba en mí. Pero la confianza que tenía no era suficiente. Él en otra ocasión hizo algo. Le escondió el arma a uno de los vigilantes, compañeros de él, y le dijo que yo se la había quitado, un M16. Y entonces el otro hombre me estaba esperando con pistola en mano cuando yo llegué un lunes. Y me dijo, esta jugada que me ha hecho no se queda así. Me dijo, pero ya con la pistola, esto no se queda así. ¿Y de qué me está hablando? Le decía. Este hombre estaba en contra mía, se había levantado en contra mía. Yo no podía hacer nada, no podía ofrecerle las balas. No podía en una actitud humana ponerme de tú a tú en contra de él, pero podía ir ante el Dios de los cielos. Y yo podía decirle, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que me ayudes. Este hombre está buscando mi mal, no sé qué hacer, no me puedo defender, sé tú obrando. Y yo dejé las cosas en las manos de Dios. No tuve que levantarle la voz a él, no tuve que ir en un conflicto contra él. Logré apaciguar en esa historia que le cuento y le dejé a media con este hombre que me quiso intimidar con la pistola en la mano. Logré apaciguarlo y aclarar las cosas y descubrir que era este otro el que le había escondido el fusil. Las cosas se calmaron, pero yo estaba en dependencia de Dios, buscando que Dios se levantara a favor mío, porque la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Abraham, yo soy tu galardón y soy tu escudo. Y usted encuentra esa palabra, yo soy tu escudo. Entonces usted alaba a Dios, tú eres mi protector, Señor. Tú eres mi ayudador, Señor. El enemigo no va a tocarme, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte. Y yo estaba ahí dependiendo de Dios. Y de una manera tan sencilla, tan simple, en ese ambiente de hostilidad, de amenazas de parte de esta persona. Un día el jefe llega en fin de semana, porque la empresa donde yo trabajaba era 24 horas y fin de semana. Llega, toca o le pita y el hombre no abre. Sigue pitando y no abre. Pero había posibilidad de entrar por detrás, por otra propiedad. Y lo encuentran bolo y con el fusil a un lado. En ese mismo momento, con una patada, el jefe lo sacó de la empresa. Y cuando yo llego, la noticia era, echaron a Ordóñez. Pero la noticia más grande era, el que quería que echaran al señor Cornejo ha sido echado. Y yo no había levantado mis manos en contra de él. Dios va a levantarse, hermanos.
Dios va a manifestar su poder a favor de su pueblo. Usted va a la palabra y encuentra la escritura que dice: el que los toca es como quien toca a la niña de mis ojos. Usted va a la palabra y encuentra que Dios le dijo a su pueblo: daré naciones por ti, dice el Señor. Y usted encuentra que usted es valioso ante los ojos de Dios. Y usted encuentra que hay palabras, que hay promesas que Dios ha hecho para que usted las crea, para que viva por ellas y para que experimente el poder de Dios en su vida. Pero usted aprende a desarrollar una vida de alabanza con expectativa. Es una verdad, hermano, que Dios pelea contra nuestros enemigos. El terror de Dios cayó sobre estas naciones porque supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Supieron. Y ahora no podíamos solamente declarar que Dios se levanta en contra de nuestros adversarios, sino que podíamos declarar que Él ya derrotó a nuestros enemigos en la cruz. Y Él nos ha dado poder y autoridad. Pero depende de que nosotros asimilemos esto en nuestro espíritu. Yo me estoy dando cuenta, hermanos, últimamente, y en esa búsqueda de Dios quisiera pedirle que me acompañe. Yo me estoy dando cuenta de que hay muchos símbolos en la Biblia que representan cosas naturales que nosotros podemos entender, pero hay una profundidad mayor en esos símbolos que nos puede ser revelada por el Espíritu. Como esto de la alabanza: alabo a Dios porque estoy bendecido, alabo a Dios porque estoy disfrutando de sus beneficios. Pero más profundo es: alabo a Dios en frente de las adversidades y circunstancias porque creo que la victoria es mía. Ahora, vea que esto está escondido en la palabra, hermano. Nos vamos a ir al libro de Isaías capítulo 30. Y esta mañana le voy a compartir un gran secreto espiritual. El secreto espiritual de lo que causa la alabanza. Pero obviamente usted va a tener que haberse levantado al nivel básico de cristianismo, de alabar a Dios por las bendiciones, para que pueda alabar a Dios anticipadamente por una victoria que todavía usted no puede experimentar. Y está escondido en Isaías 30. Para poder entender el pasaje debemos comenzar en el 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Esta es una descripción poética, figurada, de la manifestación del Señor Jesucristo en la segunda venida para traer juicio a las naciones. Pero mire, hermano, escondido aquí hay algo tremendo. Verso 29. Vosotros tendréis cántico. Diga conmigo: vosotros tendréis cántico, como de noche en que se celebra Pascua. La noche en que se celebraba Pascua era la noche de la celebración de la libertad. ¿Cuántos son libres aquí? ¿Cuántos celebran su libertad? Vosotros tendréis cántico, como de noche en que se celebra Pascua, y tendréis alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Pero no termina aquí, hermano. Mira el verso siguiente. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. ¿Cuál es el gran secreto espiritual que estoy pretendiendo mostrarle o intentando mostrarle esta mañana? Que cuando usted tiene cántico, como cuando se celebra la Pascua, y tiene alegría de corazón, Dios responde haciendo oír su voz y manifestando su brazo poderoso. ¿No lo han alcanzado a entender?
De nuevo, cuando usted tiene un cántico y alegría en su corazón, entonces Dios hace oír su voz y extiende su brazo poderoso. ¿Qué significa esto? Que la alabanza en el nivel más elevado precede a la victoria. Pero nosotros estamos esperando tener victoria para cantar. Y en el peor de los casos, ni siquiera somos agradecidos con la misericordia, la gracia y el favor de Dios como para poder venir y alabar a Dios con todo nuestro corazón por lo recibido. Entonces, de nuevo, la iglesia en su mayoría está en una inconsciencia de lo que realmente significa la alabanza. En el nivel básico, los que han entendido que Jehová es bueno, los que han entendido que para siempre es su misericordia, que están disfrutando las bendiciones, los que están alegres, cantan a Dios en lo básico. Pero en lo más profundo, hermano, a través del profeta Isaías, Dios nos revela que cuando nosotros tenemos un cántico y hay gozo en nuestro corazón, hay alegría en nuestro corazón y hay celebración de la libertad, cuando nosotros tenemos ese canto, entonces Dios hace oír su voz y manifiesta su brazo. Y la manifestación del brazo de Dios es un símbolo del poder de Dios a favor suyo. La manifestación del brazo de Jehová es la intervención divina para poder defenderlo. Como cuando en lo natural un hombre se prepara para ir a darse de los puños. ¿Sabe que Dios ocupa esa figura? Dice: Jehová desnudó su santo brazo. El Señor se arremanga, se prepara el brazo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que se levantan? Y el Señor dice aquí en su palabra que Él va a hacer ver el descenso de su brazo. Pero no termina aquí, hermano. Verso 31. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. La voz de Jehová es suficiente, hermano, para poder crear todas las cosas. La voz de Dios es suficiente para que los muertos se levanten de las tumbas. La voz de Jehová es suficiente para remover ejércitos. La voz de Dios es suficientemente poderosa para crear y para castigar. Por eso cuando Jesús viene, dice que una espada de dos filos sale de su boca. Y viene para herir a las naciones. Una palabra de Dios y hay juicios que se ejecutan. Una palabra del profeta Eliseo: si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y consúmete tú y tus 50. Y los 51 quedaron chamuscados. A la palabra de un hombre. Ya no digamos a la palabra de Dios. Pero ¿qué genera la palabra de Dios? El cántico. ¿Quiere que el brazo de Dios se desnude a favor suyo? Tiene que haber cántico. ¿Quiere que la voz de Dios se oiga a favor suyo? Tiene que haber cántico y alegría de corazón, entendimiento, regocijo en Dios, fe, expectativa. Y cuando usted alaba a Dios con expectativa, Él se va a manifestar. El cántico del pueblo es antes de que Dios haga oír su voz. El cántico del pueblo es antes de que Dios muestre su brazo poderoso. Pero no es cualquier cántico, es un cántico como el día que se celebra Pascua, conciencia de libertad, conocimiento del Redentor, conocimiento del futuro. Salgo de la esclavitud, voy hacia la tierra prometida y tengo alegría en mi corazón. El cántico es antes de ver la manifestación de Dios. Y los enemigos van a ser quebrantados ante la voz del Señor. Así que podemos aprender esta mañana, hermanos, que este principio espiritual esté escondido ahí. Y de nuevo insisto,
La mayor parte de la iglesia tiene una inconsciencia con respecto a la alabanza y la adoración. Cantan de una manera mecánica, religiosa, sin entendimiento. En el mejor de los casos pasan un buen rato, emocionados, quizá danzando, celebrando con júbilo, pero no están cantando a Dios. En el nivel básico, el creyente agradecido alaba a Dios, sirve a Dios, adora a Dios. En el nivel básico, el que está alegre canta alabanzas. Pero en el nivel espiritual hay un remanente, hay un grupo de personas que ha entendido que cuando hay cántico en su boca, Dios hace oír su voz. Que cuando hay cántico en su boca, la mano de Jehová se va a manifestar. Solo hay un grupo, solo hay un pueblo que tiene el entendimiento de que la alabanza es como un arma espiritual y que nos permite obtener la victoria, que nos permite meternos en la victoria, que nos permite experimentar el respaldo de Dios en nuestra vida. Hay muchos textos, hay muchas escrituras que nos muestran la intervención de Dios, como cuando Pablo a la medianoche con Silas estaba alabando a Dios y la mano de Dios se manifestó y aquella cárcel tembló y las puertas se abrieron y los cautivos fueron libertados, porque hubo alguien que a la medianoche levantó un cántico de alabanza. Porque hubo alguien que entendía que estando preso se puede alabar a Dios, que estando con cadenas y con cepos en sus pies y en sus manos, todavía Dios es digno de recibir la alabanza. Y que aunque sea medianoche, todo el tiempo es tiempo para poderle darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Las cárceles, las puertas se abrieron. La intervención de Dios fue una realidad causada por el cántico en la boca de Pablo y de Silas. Hay muchos ejemplos en la palabra que podríamos conectar. Cuando Salomón consagró el templo, cuando Salomón dedicó la casa a Dios y trajeron el arca, Salomón puso a los sacerdotes con las trompetas. Salomón hizo exactamente lo mismo que hizo Josafat cuando iba a la guerra. Puso a los levitas a cantar, glorificar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y cuando el pueblo comenzó a glorificar a Dios, dice que la gloria de Dios llenó la casa. Y los sacerdotes no pudieron entrar porque la gloria de Dios había llenado la casa. Cuando los levitas levantaron el canto, Dios manifestó su presencia. Cuando los levitas se regocijaron, se enfocaron en la misericordia de Dios, alabaron a Dios, la presencia de Dios se manifestó. Hay muchas historias en la Biblia que podríamos conectar con esto. Pero ¿qué es lo más importante que tenemos que extraer esta mañana? Lo más importante es que como iglesia tenemos que levantarnos a otro nivel. Al nivel de anticiparnos con nuestra alabanza a celebrar una victoria que quizá todavía no vemos. La fe declara la victoria. Por la fe hablamos victoria. Fue por la fe que sin tener espada David le dijo al gigante: te voy a cortar la cabeza. Es absurdo, no tenía espada. La fe habla, pero la alabanza posee la victoria y celebra antes de tiempo. Póngase de pie esta mañana y yo quiero animarle a que esta mañana renuncie a ser parte de ese pueblo que en justicia alaba a Dios cuando está alegre. Porque sabiendo esto, el diablo le roba el gozo. Y entonces muchos no cantan porque no tienen gozo. Renuncie a ser parte de aquellos que han vivido en el nivel de la justicia y levántese al nivel de aquellos que viven en revelación.
El nivel de la revelación es que usted sale de aquí, este día, dándole gloria a Dios. El nivel de la revelación es que usted vive cada día buscando promesas y declarando que esas promesas son sí y amén sobre su vida. Y usted camina en esa convicción y usted penetra en la esfera espiritual para poseer lo que ya es suyo. Mire, piénselo de esta manera. Le mencioné que Dios le dijo a Josué: se murió Moisés, levántate porque tú vas a repartir el pueblo, tú vas a repartir la tierra, tú vas a repartir la herencia. A Josué Dios le dijo: no tengas temor, esfuérzate, sé valiente. Las mismas instrucciones de Jesús en el Nuevo Testamento: no tengas temor. Las mismas instrucciones de Dios con los reyes: no tengan temor, porque el temor nos paraliza. Pero ¿qué hubiera pasado si Josué decide no ir a enfrentar a los enemigos? No hubieran poseído la tierra. Ahora, en las victorias, y aprenda esto, en las victorias que Josué tuvo, al igual que las que tuvo David, hay ocasiones en que nosotros solamente vamos a mirar a Dios darnos la victoria. Habrán ocasiones en que nosotros vamos a tener que involucrarnos de alguna manera en la batalla. Y habrán ocasiones en que vamos a ver a Dios obrando milagros mientras nosotros estamos peleando, porque Él será nuestro ayudador. Como cuando Dios lanzó piedras desde el cielo, cuando se levantaron los reyes contra los gabaonitas y le pidieron ayuda a Josué, y Josué se fue a defender a los gabaonitas y ellos se fueron a la batalla. Pero Dios tiraba piedras desde el cielo, y dice la palabra que fueron más los que se murieron por las pedradas que tiraba Dios que los que murieron por la espada de Josué. Y esto tiene un principio aplicable a mi vida y a su vida. Son más los beneficios que usted recibe por la mano de Dios, hermano, que por su obediencia. Es más, son más los beneficios que recibimos por la gracia de Dios que por nuestra fe. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y Él es digno.